El Apocalipsis, tenemos que primero entender claramente la etimología de las palabras de la Biblia. La etimología es la rama que estudia las raíces de las palabras. Entonces, cuando tú entras en un debate con un politólogo o que es especialista en política o en comunismo o en ciencia o en genética o en doctrinas o en religiones, no puedes entrar a un debate o a una argumentación sin antes saber los términos que se están usando, porque mucha gente usa términos completamente equivocados sin saber lo que están diciendo. Un ejemplo rápido es la palabra religión. Fuera de la Biblia se considera el cristianismo como una religión y se clasifica con el catolicismo, con el mormonismo, con el adventismo, con el hinduismo, con el zoroastrismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, por no entender las raíces de la palabra religión, la gente habla barbaridades. Y estoy hablando de comentaristas en la televisión, en el radio, en los cines, ¿verdad? En las películas. Y la gente, pues, como muy poca gente investiga y está informada, comen o se tragan todo lo que oyen y queda como algo absoluto en tu vida en la que así es. La palabra religión viene de re en el latín, que implica volver o regresar. Ligos, ligar o unir. Entonces la palabra religión significa volver a unir. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por los seres humanos para tratar de regresar a Dios a través de los métodos que yo voy a inventar. Entonces los aztecas creían que sacándole el corazón a las víctimas, ofreciéndoselo a los dioses, podían volver a calmar su ira. En la etimología griega, lo mismo, ¿verdad? Demóstenes, Sócrates, Platón hablaba en su libro La República acerca de pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, esta causa tiene que ser Dios. Entonces vemos en todas las religiones, en las tribus en Estados Unidos, los Sioux, los Cherokees, los Apaches, espiritistas. Una religión espiritista porque creen que los dioses están en los árboles, en espíritus y en las aves muchas veces. Entonces una persona religiosa es la que se ha adherido a un grupo inventado por los hombres para tratar de volver a reunirse, a comunicarse, trayéndole ofrendas, trayéndole veladoras, inclinándonos ante estatuas para ser aceptados por Dios. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que en medio de esta confusión que hay en el mundo, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Entonces manda a su Hijo para que Él sea como un espejo. Yo tengo aquí un espejo y veo aquí a mi esposa y les pregunto, ¿estoy viendo a mi esposa? Sí y no. Sí, porque es el reflejo de ella, pero no es la esencia de ella. No la estoy viendo cara a cara. Entonces Jesucristo fue como un espejo que mandó Dios para reflejarnos al Padre y decirnos, yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque lo vemos reflejado a través de la vida, las palabras y las obras de su Hijo Jesucristo. Y finalmente Jesucristo dijo que ningún ser humano puede conocer a Dios sin antes conocerlo a Él. Mateo 11, 27 al 28. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien se lo dé a conocer. Entonces pierdes tu tiempo yéndote a estudiar budismo, Bense,
o comunicándote con los espíritus, o tomando drogas alucinógenas o hongos alucinantes, o experimentando con tal o cual religión para poder conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin antes no conoces a Jesucristo. Y solo hay una manera de conocer a Jesucristo, se llama la Biblia. Porque es en las Sagradas Escrituras donde Cristo nos dice, escudriñenlas, Juan 5:39, porque ellas son las que dan testimonio de quién soy. Fuera de la Biblia, cualquier concepto de Dios o de Jesucristo es mera filosofía, hipótesis, especulaciones, inventos de los seres humanos, teorías. Y esto es muy importante porque una vez que tenemos a Jesucristo, venimos a un libro inspirado por Dios, que la mente natural del ser humano, tú me puedes decir, tengo un doctorado en ciencias políticas, en química, premio Nobel, 5 premios Nobel, me puedes decir, vienes a la Biblia y te estrellas completamente, porque la revelación y el conocimiento de la Biblia no es para la mente natural, no regenerada por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que venir a la Biblia con la mente de Dios cuando tenemos al Espíritu Santo y a Cristo en nuestro corazón. Y una vez que vengo a la Biblia, me encuentro la A, la B, la C, la D, como cuando estudias japonés, o inglés, o alemán. Esta es la A, la B, la C. Estudias matemáticas, ¿y con qué comienzas? ¿Con álgebra? ¿Con cálculo diferencial? Comienzas con sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada, álgebra, algoritmos, etcétera, etcétera, ya en una álgebra cuántica, y así vas subiendo de nivel mientras más estudias. Entras a estudiar medicina, comienzas a estudiar la anatomía del cuerpo, la sangre, los órganos, y así es la vida espiritual. Todo esto lo comparto porque el libro del Apocalipsis es el libro con el cual la revelación de Dios termina este maravilloso libro. Si no tuviéramos el Apocalipsis, no podríamos saber cómo va a terminar la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? ¿Tiene algún significado la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Tiene algún significado que en el siglo XXI en que nos encontramos no sean ya las naciones las que han perdido su soberanía nacional, las que estén controlando el mundo, sino un grupo, una élite de multimillonarios, que son 7, 8 familias máximo, y que son las que tienen el control total del 95% de los medios de comunicación? El mundo se encuentra ahorita no bajo la China, bajo Rusia, es un grupo de familias multimillonarias que están dictando los protocolos a todas las agencias no gubernamentales para que se sometan y nos controlen a nosotros y nos digan cómo pensar, qué vestirnos, qué no vestirnos, y todo lo hacen a través del miedo. Es el factor más importante para controlar a un ser humano, el miedo. Porque cuando ya los ciudadanos tenemos miedo, somos muy fáciles de ser manipulados también. La palabra Apocalipsis, a los que les interesa, significa lo siguiente. Esto es muy importante porque viene del griego apokalupto. En inglés se tradujo correctamente Revelation. Tú compras una Biblia en inglés, vas a Apocalipsis y no dice Apocalipsis, dice The Revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo. Entonces la palabra Apocalipsis significa revelación. Es una palabra que usaban los griegos cuando tenían una estatua, por ejemplo la estatua de David es un ejemplo, y todo lo cubrían con unas mantas o cualquier cosa que tenían la cubrían. Entonces se juntaban la gente y se citaban en el parque público en Florencia, en Atenas, etcétera, etcétera, y cuando quitaban la manta se llamaba apocalipto, o sea, revelaba
la manta, que detrás de ella se encontraba una estatua o una construcción del ser humano. Aquí en Europa, por ejemplo, en el mundo, vamos al nuevo Ferrari y nadie sabe cómo es el nuevo Ferrari, el nuevo Lamborghini, el nuevo Porsche, y te lo presentan en un cóctel, lo tapan y de repente viene el momento culminante, toda la gente, y le quitan la tapa. Mira nomás la nueva producción de Ferrari o de Lamborghini o de Porsche o de la marca que sea. Eso se llama Apocalipsis. Entonces el Apocalipsis, Dios nos corre la cortina del futuro y nos permite asomarnos en este libro para ver lo que le espera al mundo en los próximos meses o en los próximos años. Y es la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo aparece por primera vez en los 66 libros que forman el compendio bíblico, glorificado y ya no con sangre en las manos, ni con hecho un guiñapo humano como murió en la cruz. Cristo aparece completamente glorificado, con el pelo blanco, con un vestido como de lino fino, con un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, los ojos como llamas de fuego. Así se revela al apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir de los que siguieron a Jesucristo. Entonces es importante que la palabra Apocalipsis la entendamos. Significa descubrir lo que estaba encubierto, quitar el velo, manifestar lo escondido, sacar a la luz, dar a conocer. Ahora muy bien, para poder entender Apocalipsis es imprescindible, porque Apocalipsis se podría clasificar dentro de las matemáticas como cálculo diferencial o matemáticas cuánticas. O sea, es lo más profundo de la Biblia. Entonces no cualquiera puede venir a estudiar Apocalipsis si no has estudiado todo el libro de Romanos, si no has estudiado Efesios, si no sabes completamente cuál es el plan de la salvación. Entonces Apocalipsis es un libro muy profundo para las mentes maduras cristianas. Lo vamos a ver ahorita. Y el Apocalipsis no se entiende sin antes estudiar el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis es la mancuerna que se relacionan el uno, el otro, y se complementan el uno y el otro. Lo voy a explicar. Daniel hace 2600 años pintó un cuadro. Y en todo el libro de Daniel, todas las profecías son hacia el futuro. Y Daniel pinta un cuadro describiendo todos los imperios mundiales que acontecerían en la historia, y que la historia da testimonio que así sucedió. Entonces vemos la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, al anticristo en el capítulo 8, claramente definido que el anticristo surge no de Europa, el anticristo surgirá entre Siria e Irak, aunque ya me estoy adelantando un poco. Entonces Daniel pinta un cuadro inconcluso, y entonces viene el apóstol Juan 600 años después de Daniel, y Juan, el cuadro que pintó Daniel, lo termina con el Apocalipsis. Entonces todos los detalles y los símbolos del Apocalipsis se encuentran en su mayoría en el libro de Daniel. Los cuernos, los reyes, los montes, los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia no es de interpretación privada. Tú no puedes venir a Apocalipsis y decir: pues yo creo que los cuernos significan los cuernos de las corridas de toros, o yo creo que estos significan las lenguas, o que esto significa, ¿sabes una cosa? Nosotros no podemos interpretar la Biblia por nosotros mismos. Es el mismo Espíritu Santo y es la misma Biblia que se interpreta a sí misma, porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tanto Moisés como Juan, como Ezequiel, como Malaquías, como Jeremías, todos los 42 autores aproximados de la Biblia, unos con otros convergen en la misma línea de verdad.
habiendo sido escrita en más de 1500 años la Biblia, por más de 40 hombres, pescadores, ministros de industria y comercio, apóstoles, personas profanas, otros sin educación, otros líderes políticos, todos coinciden en el mismo mensaje. Esto no existe dentro de la literatura de los seres humanos. Y por eso estamos ante una maravilla que vamos a tratar hoy solamente de bosquejar, ¿verdad? Con grandes pinceladas para ir entendiendo este maravilloso libro que se llama el Apocalipsis. Y da comienzo la lectura de este libro de esta manera. La revelación de Jesucristo, esta palabra revelación, apúntala en tu Biblia, Apocalipsis. ¿Ven la importancia de traer la Biblia? Ponle Apocalipsis, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por su medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, escucha con atención. Bienaventurado, es la palabra griega Macario con K, que significa dichosos y felices. Vamos a traducirlo al español. Dichoso el que lee, feliz el que lee, y los que oyen. Ustedes están oyendo esta mañana las palabras de esta profecía. El libro del Apocalipsis es profético, 100%, porque hay una escuela de interpretación que se llama el amilianismo o el preterismo, que enseña que todo ya se cumplió y que lo espiritualizan todo. Y vamos a ver que en más de 15, 20 versículos de la Biblia se nos muestra que es profecía, que no se ha cumplido. Y lo vamos a ver poco a poco de una forma bastante resumida. Las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a ver que cuando dice la Biblia el tiempo está cerca, pregunta, ¿cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años. Fue el último de los apóstoles de Cristo, el apóstol Juan. Síganme con mucho cuidado. El apóstol Juan escribe y viaja hace 2000 años, viaja hacia el futuro. 2000 años. El apóstol Juan ve la tierra gira alrededor del sol en 365 días alrededor del sol. 365 vueltas la tierra le da completamente al sol, días cada año. Ahora, para que hablemos de 2000 años, ¿cuántos tuvo que girar la tierra? O vean el conocimiento futurístico de Dios, que Juan ve hace 2000 años lo que va a suceder. Lo que no sucedía en sus tiempos, lo que ya sucedió en sus tiempos y lo que no ha sucedido todavía. Les dije que los fusibles se les iban a comenzar a fundir. Juan escribe algo futuro que cuando él vivía no había sucedido ni ha sucedido todavía. ¿Cómo es posible que escriba todo lo que aún no ha sucedido por detalles, dándonos a entender las palabras de Jesucristo? He aquí, se los digo todo para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije con anticipación. Señores ateos que nos visitan, sean bienvenidos. Y también por las redes de comunicación. Pregunta a los escépticos, agnósticos, ateos: ¿cómo es posible que en el Apocalipsis capítulo 11 se escriba que vendrá un tiempo cuando en Jerusalén se vayan a matar a los 2 testigos y que todo el mundo, las tribus de la tierra, van a ver cómo estos testigos resucitan? Pregunta: ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir algo hace 2000 años que se cumplió
En 1970, cuando inventaron los satélites de comunicación internacional. Hasta 1970 se pusieron en movimiento el siglo pasado los satélites, y lo que ves ahorita en Israel, lo ves en México. Prende CNN o Fox News, lo que está pasando en Roma, te lo pasan en Estados Unidos. Lo que pasó hace medio minuto ya lo puedes ver en la televisión, gracias a los satélites que se inventaron. Se profetizó esto hace 2000 años. ¿Cómo es posible que estemos en un mundo? Comenzamos a ver el primer ensayo, la pavimentación y la preparación para un personaje que hace 2000 años se profetizó que iba a controlar a la humanidad mediante la economía, con una marca en los cuerpos de los seres humanos, el 666. Fue cuando escrito hace 2000 años en Apocalipsis capítulo 13. Este personaje, que es el último dictador mundial, se llama el Anticristo, la bestia, el hombre de pecado. ¿Cómo es posible que hace 2000 años se profetizara que vendría el tiempo cuando un hombre controlaría el mundo a través de una marca, si no se hubieran inventado los chips? Los encontramos en este tiempo y todo está en el Apocalipsis. Damas y caballeros, ateos, hijos de Buda. Veamos en segundo lugar que si no tuviéramos el Apocalipsis, no podríamos contestar estas preguntas. ¿Va a continuar el dolor, la muerte y el pecado para siempre? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Habrá alguna persona, un filósofo, algún escritor que nos diga exactamente el futuro? Hombre, si no hay nadie que nos diga cómo comenzó el universo, un Big Bang, teorías, especulaciones, teorías. El ser humano no dice cómo comenzó. Ah, sí, venimos de los changos. Venimos de bacterias, de amibas. Somos el producto de una evolución. Y se ha enseñado hace más de un siglo. Y estamos hablando de científicos, de maestros, de matemáticas, de historia. Yo en la universidad, tú en la universidad, que nos dijeron que veníamos de los animales. Pero se comenzó a enseñar. Nadie se preguntó, maestro, ¿esto es algo científico? Por el amor de Dios, querido maestro, te aprecio, te respeto. Pero para que sea algo científico, mi querido maestro, tiene que ser demostrado. Tiene que haber evidencias científicas en un laboratorio de ensayo. Lo que no puede ser probado no es científico, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué pruebas hay de la evolución, maestro, cuando no existe la mutación de una especie, de un chango que se vuelva un gorila, o de una jirafa que se vuelva un rinoceronte, o de un perro que se vuelva un gato, o de un gallo que se vuelva un conejo? ¿Y por qué no hay esta mutación? ¿Qué hay en cada especie? Los perros, son caninos, hay Doberman, pastor alemán, gran danés, pero son perros. El ganado vacuno, hay toros de lidia, hay toros grandes, los equinos, los caballos, caballo percherón, caballo cuarto de milla, caballo de carreras, ponis, etcétera, etcétera, pero son equinos, pertenecen a esa clasificación. Pero llega 1954 y dos médicos norteamericanos, el doctor Crick y el doctor Watson, apúntalo, 1954 les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico, el ADN. El premio Nobel de Medicina. Termina el siglo XX y el presidente Clinton los condecora con el doctor Collins, que es cristiano por cierto, como el descubrimiento de todas las cosas del siglo XX. Satélites, todo lo que se inventó, la bomba atómica, el más grande descubrimiento se considera el genoma humano, que dentro de los billones de células tenemos un código escrito con inteligencia y con información.
con el esperma de mi papá, se reúne con mi mamá, con los 23 cromosomas de mi mamá. Vean ustedes la maravilla de Dios. Los 23 cromosomas de mi papá con mamá. Y el cromosoma de mi papá tiene una cromosoma que las mujeres no tienen y que solamente los hombres tenemos, la Y. El hombre es XY y las mujeres son XX. Si tú tienes el cromosoma Y y dices que no eres lo que genética y biológicamente eres, tu problema está aquí. Tienes tornillos flojos que te están haciendo pensar que no eres, o sea, estás negando tu naturaleza por el amor de Dios. Ya dejamos la Biblia a un lado, ya estamos hablando de genética y de ciencia. Si tienes el Y, eres macho camacho. Solo hay dos géneros, femenino o masculino, nada más, no hay otro. Científica, genética, biológica y teológicamente y filosóficamente. Estamos en un mundo tan confundido y todo el mundo lo está aceptando. Tratando de cambiarles inclusive la mayor perversidad a los niños, su género, destruirlos psicológicamente. ¿Con qué derecho? Es la maldad a la que el ser humano ha llegado, como la Biblia lo profetiza. El ADN determina que no puede haber mutaciones, que los seres humanos seremos seres humanos, los changos serán changos, las jirafas, jirafas, los rinocerontes, rinocerontes. Y esto impide la evolución. Entonces ya estamos en el campo científico. Científicamente, genéticamente, la evolución es una imposibilidad, querido maestro ateo que me escuchas. Biológicamente, los ladrillos, que son los aminoácidos de la Biblia, impiden la evolución, demostrado científica y biológicamente. Y nos vamos físicamente, la segunda ley de la termodinámica, que declara y decreta que todo está en un proceso de oxidación, todo se echa a perder. El Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo y nos demuestra que es imposible la evolución. No hay evolución, estamos de arriba hacia abajo. En lugar de estarnos superando, estamos descendiendo cada vez más. Y en el siglo XXI el ser humano llegó al nivel más bajo que los animales con las perversiones morales que la ONU declaró hace una semana. Este año se declara la pedofilia en todas las naciones. ¿Quieren más maldad? ¿Que ya puedas tener relaciones sexuales con un niño? ¿Que un hombre de 60 años se pueda casar con una niña de 10 años? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Estamos en Disneylandia todavía? ¿O en la rueda de la fortuna? ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando? Yo siempre he usado el ejemplo de la rana. Ahorita llegando a tu casa, haz este experimento. Búscate una rana. Agarra una olla de agua y la pones, metes a la rana y le prendes la lumbre. Y el agua comienza a hervir. Y en lugar de que la rana salte, la temperatura de la sangre de la rana se adapta a la temperatura y se muere hervida. Y así está pasando en el mundo. La temperatura de la inmoralidad está subiendo a tal grado que nos estamos acostumbrando a que es normal. Y la Biblia dice que es pecado. Porque es Dios el legislador entre el bien y entre el mal. No tú, ni el psiquiatra, ni el sexólogo, y menos los maestros. Es Dios el que establece el código de moral y de conducta para nuestra sobrevivencia. ¿Regresará Jesucristo al mundo? Lo contesta el Apocalipsis. ¿En qué circunstancia terminará la humanidad? Hemos llegado ya al final. Si me preguntan cuánto tiempo nos falta, no podemos decir el día ni la hora, pero sí podemos aproximarnos de acuerdo a los tiempos que nos encontramos y que somos nosotros la última generación. Y se los digo con toda la pasión de mi vida, después de 46 años de estudiar las Sagradas Escrituras.
¿De qué área geográfica controlará el anticristo? ¿Controlará el anticristo Europa o África o el continente americano? ¿Qué le va a pasar a Estados Unidos? ¿Va a permanecer en la supremacía política, económica y militar como hasta ahora después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, tiene que desaparecer y pasar a tercer o cuarto plano de influencia mundial? Todo esto lo contesta el libro del Apocalipsis. ¿Cuándo será la tercera guerra mundial? Invadió Putin Ucrania, vamos a la tercera guerra mundial, todo mundo hablándonos y mandándonos correos. Oiga, ¿qué dice la Biblia? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ya no le preguntan a Walter Mercado, ¿verdad? Ni a Zoroastro, ni a Nostradamus. Ahora sí, todas las preguntas vienen, ¿verdad? Nunca le preguntarán esto a ningún ateo. A ningún ateo le van a preguntar jamás por qué existe el mal. Esas preguntas nos las hacen a nosotros, en la conciencia de la gente lo sabe, pero rechazan la luz y la verdad por la condición tan vil y perversa en la que se encuentra el corazón humano. ¿Terminará todo con la muerte? Como dicen los ateos, ya te mueres al polvo y ya no tiene ningún propósito tu vida. Si fuiste malo, fuiste bueno, no importa ya. Te mueres y ya no habrá conciencia tuya. ¿De veras? ¿Y la resurrección de Jesucristo? Oiga, ¿me puede usted demostrar que la resurrección de Jesucristo es verdad? Si no hubiera Cristo resucitado, el cristianismo no existiría. Porque la base fundamental del cristianismo es que Jesús de Nazaret venció la muerte a los 3 días. ¿Qué evidencias históricas tenemos de esto? Arqueológicas y paleontológicas, por el amor de Dios, existen y sobran. Simplemente históricamente 12 hombres llamados los apóstoles vencen al imperio más grande de toda la historia, al imperio romano, predicando al mundo entero. Jesús volvió a vivir. Y si Él volvió a vivir, la vida es solamente un peregrinaje. Vamos de paso por la vida. No es este planeta nuestro, no somos del mundo. Estamos visitando este mundo, experimentando en este mundo. Es una zona de guerra para nosotros el mundo. Pronto va a acabar todo y este mundo será restaurado para nosotros en el reino milenial. Y habrá recompensas y en ese día sabremos que valió la pena vivir para el Hijo de Dios. Si hay vida, si hay esperanza, sino qué caso tendría. Comamos y bebamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si hay 5 mejores? ¿Para qué me mantengo pobre? El que no tranza no avanza, dicen en México. ¿Para qué soy honrado? ¿Para qué soy honesto? ¿Para qué tengo que tener principios y convicciones de ir en contra de la mayoría que van a favor del mal? Si yéndome con la mayoría me van a beneficiar a mí y voy a vender mi alma al diablo con tal de tener un puesto político o más dinero o más posición o más fama o más publicidad. ¿De eso se trata la vida? Si fuera así, entonces no tendríamos ningún valor, ninguna posición, ninguna ambición, ningún sentido para vivir una vida de santidad e ir en contra de la maldad que está corrompiendo el mundo entero. Muy bien, vayamos ahorita inmediatamente para que entendamos un principio para todos los que les interesa el Apocalipsis. Hay 3 claves que son la base para interpretar este libro y se encuentran en el capítulo 1, versículo 19. Una vez que un estudiante de la Biblia comprende estas 3 bases, estas 3 claves, ya no te vas a confundir en el Apocalipsis, ni vas a estar inventando cosas, esto es así o esto es allá, o el amilianismo, pues ya todas las profecías se cumplieron. Todo tiene su raíz en ignorar estas 3 claves. Es Cristo el que está hablando. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has, número 1, que has, le dice a Juan, que has visto. 2, las que son, y 3, las que han de ser después de esto.
¿Cuáles son las primeras cosas que Cristo le dice a Juan que has visto? Las del capítulo 1. Juan se encontraba en una isla llamada Patmos, que tiene 48 kilómetros, apúntalo, de circunferencia junto al mar Egeo. Cuando vayan ustedes a Grecia o cuando vayan ustedes a Turquía, aprovechen visitar la isla. Ahí está todavía. Cuando venimos a la Biblia, los nombres de las personas, de los emperadores, de los reyes, la geografía de la Biblia, la arqueología de la Biblia, no es nada especulativo ni hipotético. Todo está respaldado: la geografía, la historia, la ciencia, la genética, la biología, la paleontología, la hematología. Todo está basada la Biblia en todas las disciplinas académicas, matemáticas, científicas de la vida humana. Estamos en un libro maravilloso que solamente Dios lo pudo haber hecho. Entonces, escribe las cosas que has visto, que fue Cristo en los candeleros, en medio de los 7 candeleros. Así comienza el Apocalipsis. Juan está en Patmos, una isla que tiene 48 kilómetros de circunferencia, 16 kilómetros de largo y 9 kilómetros de ancho. Se encuentra a 55 kilómetros de Turquía. A 55 kilómetros de Turquía. Juan se encontraba en Harapos, viejito, 96, 97 años Juan, caminando por la playa. ¿Habrá valido la pena? Así acabé. ¿Valió la pena seguir a Jesucristo? Mira cómo estoy. Juan se encontraba alabando a Dios, sabiendo que en cualquier momento, ¡pum!, dejaría este cuerpo y se enfrentaría con Jesucristo. Y de repente Juan, caminando en la playa, oye una voz atrás de él que se queda espantado y voltea y ve una figura de un ser divino, resplandeciente, con el cabello blanco como la nieve, una corona de oro, un cinto de oro, vestidos de lino, etcétera, etcétera. Y Jesucristo se comienza y le dice en el versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega, que son la primera y la última letra del abecedario griego. Juan, yo soy el primero, o sea, yo soy el único que te puedo decir cómo comenzó el universo, porque yo estuve ahí. Ningún científico, ningún ser humano jamás podrá saber de dónde venimos, porque nunca estuvieron ahí. Para que sea científico tiene que ser, ¿se acuerdan?, repetitivo. Entonces, como ningún ser humano sabe cómo comenzó el universo, pues inventamos el Big Bang. Pues una explosión. Señor ateo, ¿y quién produjo la explosión? La nada no produce nada. Y siguiendo su línea elemental, si hubo una explosión, la materia produce el pensamiento, la materia produce la conciencia. ¿Hasta dónde podemos llegar interrogando a nuestros amigos ateos o pseudocientíficos que poblan las universidades con una soberbia intelectual impresionante? Porque no estamos acostumbrados a pensar, ni a racionalizar, ni tampoco a especular si es verdad o no es verdad. Entonces, el primer capítulo de la Biblia está relacionado con la visión de Jesucristo al apóstol Juan. Número 2, escribe las cosas que son, o sea, en el tiempo de Juan, que se encuentran en el capítulo 2 y el capítulo 3, que es la iglesia. Las cosas relacionadas con las iglesias que en aquellos días estaban todas en Turquía, en Asia Menor. Hace poco fuimos con Alan, ¿verdad? Y creo que nos acompañaron muchos de ustedes a Turquía. Y fuimos a ver las ruinas de Pérgamo y las ruinas de Teatira, etcétera, etcétera, que están todas en Turquía. Y ahí estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, pero son un ejemplo, estas 7 iglesias, de todas las iglesias de la dispensación de la gracia en la que vivimos, que se llama la época de la iglesia. Dios terminó con Israel,
los mandó a la banca, metió a la iglesia, nos vamos en el rapto con Dios y Dios regresará a Israel para que Israel vuelva a entrar a la tribulación. Lo vamos a ver al final en la segunda conferencia, terminar con ellos y ya judíos y gentiles y cristianos entrar a un reino mesiánico con Jesucristo por toda la eternidad. Se acabaron los hospitales, se acabó el dolor, se acabó la enfermedad, pero tenemos primero que entender que primero es la cruz y después la corona. Porque muchos quieren la corona y después la cruz. Y tenemos que sufrir primero por Cristo y con Cristo para poder reinar juntamente con Él. Entonces, finalmente, le dice Cristo, y las cosas que han de ser después de ¿qué? De la iglesia. Del capítulo 2 y el capítulo 3. Y en el capítulo 4 al capítulo 22, las cosas que serán después de estas, después de la iglesia. Y comenzando el capítulo 4, vemos a Juan arrebatado al cielo. Y vi que fui arrebatado al cielo, y en ese momento es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Y del capítulo 4 al capítulo 19, la iglesia no vuelve a aparecer en el libro del Apocalipsis. Una vez que estas divisiones son olvidadas, el estudiante de la Biblia va a perder su dirección y comenzará a revolver las cosas, confundiendo el orden cronológico divino, con el cual Dios comienza diciendo las tres divisiones en que se encuentra el libro del Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 2 y 3, que es la iglesia, hay algo interesante. 7 iglesias, mándalas este mensaje. 5 de ellas les dice Cristo, arrepiéntanse. ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo en la Biblia? No al mundo, síganme con cuidado. Las últimas palabras de Jesús son a nosotros. Así termina la Biblia, a nosotros, porque el Apocalipsis no es para los incrédulos, es para la iglesia, para que conozcamos las cosas que vienen y que se van a precipitar de una forma acelerada en los tiempos que vivimos. ¿Y qué nos dice el Señor, verdad? Arrepiéntanse, pero que no me arrepentí. Que el arrepentimiento no es la condición indispensable para comenzar a caminar con Jesucristo e invitarlo a mi corazón. Pues así lo dice la Biblia, pero ya a las iglesias se les olvidó. Ahora se proclama un mensaje. Levanten su mano quien quiere ir a Cristo. Recibe. Y en ese momento nos damos cuenta que jamás se mencionó la palabra arrepiéntanse. Y las iglesias están ahorita en el mundo entero llenas de millones de seres humanos que llenan las iglesias y que nunca se han arrepentido de su vida. Y se consideran cristianos. Escúchame, vamos a pasar a la segunda parte a continuación. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento diario. Diario tienes que llegar antes de acostarte con la Biblia. Padre, examíname, conoce mi corazón. ¿Le hablé mal a mi esposa? Estas palabras que dije a mi hijo, no se las debía haber dicho eso. Le contesté a mi padre de una forma, Padre, perdóname. Mientras más estamos conscientes de las debilidades y la vulnerabilidad que enfrentamos como seres humanos, más te estás limpiando, y sin que te des cuenta, creces como una plantita sana, con sol, aire y agua y tierra. Y el Espíritu Santo se puede comunicar más claramente a tu corazón y a tu mente, porque los limpios de corazón verán a Dios. Antes de que mueras, Dios te dice, arrepiéntete. No creas tal vez que eres cristiano y que vayas en la ambulancia, o ahorita saliendo una embolia cerebral, un ataque al corazón, una bala perdida, un accidente. ¿Quién está seguro de amanecer mañana? Nadie. Limpia tu corazón hoy con Dios. Señor, ya no quiero
andar con esta amante. Ya no quiero tener relaciones sexuales con mi novio. Ya no quiero seguir con estas drogas. Ya no quiero seguir robando en mi trabajo. Padre, perdóname, dame el poder y la fuerza para seguirte. Te quiero seguir, Señor. Y cuando Dios ve eso, el arrepentimiento, el deseo que no queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, te perdona. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Inclinemos nuestra cabeza y te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias porque eres un Dios santo, santo, santo. Y si invocamos por nombre a aquel ante el quien no le podemos mentir y quien conoce todas las cosas y escudriña la mente y el corazón, vivamos la corta vida que nos queda en temor y temblor, sabiendo que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Te pedimos, Padre, en este día que nos estás abriendo la mente ante el libro del Apocalipsis de una forma resumida, analizando la perspectiva de los principales puntos de este libro, que nos des ese entendimiento. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y si en esta tarde hay alguno de ustedes que nos ven también por la televisión, que no tiene a Jesucristo, o tal vez te has llamado cristiano, pero tú sabes que vives en pecado, no te engañes. Arrepiéntete. Reconoce que tú no puedes seguir viviendo la vida que estás viviendo. Si sigues en ese camino que llevas, vendrá algo sobre tu vida que Dios en su amor te hará regresar. Y muchas veces nos causa dolor el Señor para volver al camino de la vida. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para recibir a Jesucristo en este momento. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que la cruz pagó con su sangre por ellos y que a los 3 días el Hijo de Dios, Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Y dile simplemente con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdóname. Tu sangre preciosa me limpia en este instante de todas mis maldades del pasado. Te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y porque ahora sé, estoy seguro, segura, que el día que me llames a casa, el día de mi muerte, moriré en paz, porque he hecho la paz contigo mediante tu muerte en esa cruz.